Muy buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Qué alegre estar de nuevo con ustedes. Le doy la gloria a Dios porque ustedes tienen a bien sintonizarnos o conectarse con nosotros. No sé cuál es la palabra correcta, pero hoy estamos en la iglesia en su casa, ¿verdad? El aposento alto llega a su casa con la palabra de Dios. Yo sé que pronto tenemos en el nombre de Jesús la esperanza de que podamos reunirnos en el templo y ahí no solo recibir la bendición de la palabra, sino que podamos abrazarnos y cantarle al Señor y adorarlo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Él debe de la mano, que alguien vaya con nosotros y que ese alguien, qué mejor que sea Jesús. Porque a veces encontramos consuelo en el ser humano, no es que el ser humano sea malo, pero ya lo vimos hace unos días, como dice la palabra de Dios, que el hombre no debe de confiar en el hombre, sino primeramente su mano debe estar agarrada del brazo de Jesús. Tanto así que la palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre. Nuestra primera opción debe de ser Jesús. Amén. Entonces yo quiero invitarlos, antes de que continuemos, que oremos por las personas que están en este momento todavía pasando por esa enfermedad, por esa situación difícil. Hay gente que está pasando la dura porque algunos no tienen la esperanza que nosotros tenemos y algunos que sí la tienen les ha tocado caminar por ese sendero difícil, pero qué mejor que nosotros como pueblo de Dios, obedientes a su palabra, nos unamos y clamemos, como dice el Señor. Amén. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos pedirte, oh Jehová, en el santo nombre de Jesús, que por favor bendigas y sanes a las personas que están enfermas de COVID, tanto los que están en hospitales como los que están en su casa. Sean tocados por tu mano poderosa y tu mano lleve sanidad, esa sanidad que tú prometiste, Dios, que prometiste, papito, a través de los profetas, del profeta Isaías, Padre, en el nombre de Jesús, y que, Señor Jesús, tú materializaste, Padre, trayéndola a realidad, y que también, Señor, nos dejaste esa promesa. Por eso hoy oramos por esos enfermos, y te pedimos que no importa el grado de enfermedad que tengan, clamamos porque sean sanados. Los que te aman y te conocen, Señor, reciban esa promesa para tus hijos, y los que no, también, Padre, como una señal para que te puedan conocer. Oro también por las familias que han perdido a alguien. Alguien ha fallecido en casa. Sabemos que el luto por la separación física de alguien es muy duro. Te pedimos que los llenes con tu presencia, con tu amor y tu gracia. Oramos por la familia González Orozco, por la familia Orozco, para que tú los bendigas y los fortalezcas ante la pérdida que acaban de sufrir. Oramos por la familia McDonald, que también sufrió una gran pérdida, Señor, y por la familia Patzán, Señor, por todas las familias que han sufrido una pérdida. Hoy estamos, Señor, lamentando la pérdida del pastor Marroquín. En el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso, y oramos por ellos, por esa familia, Señor, del pastor, Señor, que acaba de sufrir esa pérdida, Dios. Te pedimos que los fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hoy vamos, como te decía, a compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Si quieres, buscas el capítulo 28 y el versículo 1 del libro de los Hechos. Yo creo que vamos a encontrar mucha riqueza en esa palabra. Abre tu Biblia, conecta tu Biblia para que podamos compartirlo. Porque recuerda, lo más importante es que tú leas la Biblia. Que no solo seamos repetidores, sino que nosotros vayamos a la fuente. Y esa bendición tenemos de que la fuente está abierta para nosotros. Es la palabra de Dios. Vamos a la fuente siempre en el nombre de Jesús. Inspirados por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, veremos su gloria esta mañana y siempre en nuestras vidas. Ahora, yo te voy a pedir que tomes la Biblia en tus manos, ahí en el capítulo 28, versículo número 1, y hagamos nuestra confesión que hacemos todos los días que nos reunimos. Esta es mi Biblia, dilo conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo todas las cosas que mi Biblia dice que tengo, que puedo tener. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la estudiaré y la palabra de Dios transformará mi vida. Cambiará mi vida, mi familia, mi futuro, en el nombre de Jesús, para siempre.
Amén. Gloria a Dios. Hoy le hemos puesto al mensaje en continuación del mensaje del jueves, creo yo, porque Dios nos habló grandemente a través del versículo, capítulo 27 y 28, lecciones de un naufragio. Pablo en Malta. ¿Recuerdas? El jueves se llamaba el viaje de Creta a Malta. Hoy vamos a hablar de Malta. Entonces, Hechos 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Padre bendito, Dios Todopoderoso, esta mañana yo te pido, mi Señor, que por favor hables a nuestras vidas, que tu palabra penetre como espada de doble filo a lo profundo, mi Señor, de nuestro ser, de cada uno, Señor, y se haga vida en nosotros. Señor, que ninguna voluntad de hombre, propósito de hombre, lleve, Señor, nada a nuestras vidas, sino que sea tu palabra, tu deseo, tu anhelo lo que nos alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesús, como les dije, le pusimos al mensaje lecciones de un naufragio. Y es que cuando nosotros hablamos de un naufragio, debemos de pensar en una fatalidad. Dígame usted si al venir la palabra naufragio a su mente, a sus oídos, no viene una cuestión difícil, no viene una gran desgracia. Regularmente, yo creo, la mayoría de nuestra sociedad está familiarizada con el naufragio del Titanic, ¿verdad? O sea, le ponemos atención y decimos naufragio, inmediatamente nos viene el Titanic, no solo porque fue un acontecimiento hace más o menos 100 años que impactó al mundo y quedó históricamente como algo grande, sino que hace unos años, no estoy seguro, 25 años, surgió una película que impactó a todo el mundo por diversas otras razones. Entonces nosotros debemos de entender que ver al naufragio y lo podemos pensar como un fracaso. Por eso, lecciones de un naufragio. ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Sabes una cosa? Este pasaje es un pasaje delicioso, rico, lleno. Es como te digo delicioso porque es como un buffet de grandes lecciones que nosotros debemos aprender para nuestra vida y que yo espero que podértelas transmitir para que tú las recibas y las hagamos vida en nosotros y nuestra vida se transforme y podamos vivirla como Dios quiere que la vivamos. Lo primero que nosotros debemos de recordar lo que hablamos el día jueves. Si tú estuviste con nosotros, qué bueno, lo recordaremos juntos, y si tú no estuviste con nosotros, te vamos a poner en un contexto rápido de lo mismo. Hablábamos que el día jueves el mensaje era de Creta a Malta. El viaje de Creta a Malta, vimos nosotros que el viaje no estaba no estaba realmente en el plan de Dios. Vimos que Dios, incluso a través de Pablo, les dijo: no zarpemos, vamos a tener desgracia, vamos a tener
muchos problemas, pero insistieron en seguir. ¿Por qué? Porque se fueron a la voluntad del hombre, a la sabiduría del hombre, a la experiencia del hombre. ¿Cómo te lo pruebo? Tú puedes ver el capítulo 27 cuando dice que el centurión que llevaba a Pablo y que era realmente la autoridad que iba en esa embarcación, decidió creerle al dueño del barco y de creerle al capitán. ¿Qué elección tomamos ahí o qué sacamos de ahí? El capitán del barco conoce el mar, él es un experto. Y entonces le creímos al experto. El dueño del barco, olvidémonos de él tenía su barco, él sabía lo que hacía, y ellos dijeron, vámonos. Entonces, ¿a quién le creyeron? A él. Dijimos que lo podemos aplicar a este tiempo. Por ejemplo, nosotros nos metimos en esta vorágine de la pandemia, en esta tormenta de la pandemia, en este mar de la pandemia. Nos metieron. Igual fue a Pablo, lo metieron allí. Pero nosotros nos damos cuenta que ¿a quién le tenemos que hacer caso? Equivocadamente nos fuimos porque la OMS, Organización Mundial de la Salud, dijo que esto era una pandemia, que la gente se iba a morir, que si no te encerraban, que si no te te ponías una mascarilla, que si no te untabas de alcohol, que si no hacías esto, que no fueras a tomar ibuprofeno, que no le hicieras caso a nadie. Entonces, al principio dime, ¿no era esa la idea? Hagámosles caso, es la Organización Mundial de la Salud. Al poco tiempo nos damos cuenta que el dirige la Organización Mundial de la Salud es un político y de un país tercermundista y encima socialista. ¡Wow! Estamos perdidos, pero nuestra naturaleza nos lleva a creer. Luego vamos a Guatemala, digamos que aquel era el capitán del barco y aquí está el dueño del barco y dice, no, hagámosle caso. Ellos saben lo que hacen y se empecinan y se cierran en eso. No solo Guatemala, sino el mundo. Y le hacemos caso y empieza a morir la gente, empiezan a pasar cosas que no son correctas, porque después aparecen soluciones, aparecen métodos para curarte y ellos empiezan a pelear que no y nos dividen a nosotros llevándonos a una gran desgracia. Nos llevaron a una desgracia tremenda. ¿Por qué? Perdona que utilice esa palabra, pero creo que coloquialmente es la correcta. Gramaticalmente es la correcta. Porque perdimos, muchos perdimos los empleos. Otros aún estamos sufriendo, trabajando a medio sueldo. Nuestros hijos se están educando en la casa con los consabidos problemas que esto lleva. Mucha gente está padeciendo la enfermedad y otras enfermedades. Gente que está muriendo porque no ha salido de eso. Ahorita hay temor. Este es un naufragio realmente provocado por la necedad. Pero nosotros debemos de aprender. Pablo, dijimos el jueves, que era la figura del Espíritu Santo que trae buenas noticias. Y Pablo se para y les dice, ¿saben una cosa? No, dice el Señor, me mandó a decir con un ángel que no vamos a perder a ninguno de nosotros, pero hay que ser obedientes. El Espíritu Santo vino también y nos dio luz y nos dijo que nos humilláramos, que oráramos, que clamáramos. Nos dejó la palabra en el Salmo 91 y no era para que la recitáramos como loros, sino para que la creyéramos y la viviéramos. Ningún mal tocaría nuestra morada, ninguna enfermedad nos alcanzaría, ninguna peste nos destruiría, porque estábamos habitando bajo sus alas. Y lo hemos creído y hemos empezado a salir. Aún estamos aquí en medio de la tormenta y el naufragio, tirando las cosas, tirando la carga, perdiendo. ¿Sabes? Ese barco era un barco mercante que venía lleno de grano que habían cosechado en Egipto. Lo llevaban hacia Roma, pero ahí lo perdieron todo. ¿Por qué? Por seguir esas directrices. A mí me llamó la atención alguien, y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero yo lo creo. Alguien se quejaba con mucha razón. Muchos médicos fallecieron han fallecido en medio de este problema. Pero sabes una cosa, a veces el médico, como todo conocedor de su profesión, no dio lugar a las pautas diferentes y se quedó encerrado en esos tratamientos equivocados que han causado tanto daño y tanta vida al mundo en este tiempo. Yo te digo una cosa, Dios es sobrenatural. Dios no va a venir a decirte, hazlo así, porque Dios trae cosas sobrenaturales.
no para que confíes en lo natural. Entonces, este pasaje nos lleva a un ejemplo en el cual Dios no te quería en Creta, Dios te quería en Roma. Y luego dijo, pausa, no te quería en el mar, quería que esperaras y que guardaras el invierno, pero el mundo te llevó y te metió en una tormenta, terminando ¿dónde? En Malta. ¿Cómo? En un naufragio. Pero nosotros creemos que nuestro Dios es poderoso y este naufragio no es de muerte y este naufragio no, Guatemala no va a naufragar a pesar de que el capitán y el dueño del barco insistan. Son tan malos que no les importa poner en riesgo las vidas de las personas, deslegitimizando los testimonios de lo que Dios ha hecho a través de los medicamentos que ha indicado. Y perdóname que me vaya, pero yo vi al médico boliviano dar un listado de un proceso de curación y dar testimonio de que lo ha logrado a un médico hondureño, de la misma manera que dijeron, Dios es el único que me lo pudo haber mostrado. Pero esta gente viene y te dice, no lo hagas, no lo seas. Y hay gente todavía replicándolo, insultándolo a uno cuando uno lo hace. Pero lo que te quiero decir es, este naufragio no es de muerte para nosotros. Este naufragio es para glorificar a Dios. Por eso yo te digo, en este pasaje, las lecciones de un naufragio. Lo primero que nosotros podemos ver y podemos aplicar, que Dios me lo dejó en el corazón hace un momento, es este pasaje que acabamos de leer. Nos muestra claramente cómo se aplica la palabra de Dios. Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? Uno de los mayores problemas es que nosotros no leemos la Biblia y no la vivimos. Pablo nunca fue reactivo. Pablo siempre fue propositivo. Pablo no reaccionaba. Pablo iba hacia el propósito. Y en este caso, Pablo conocía el propósito. Él debía ir a Roma. Dios lo llevaba a Roma. Aún en medio del naufragio, Dios le dice, nadie se va a perder, vos vas para Roma. Vas a naufragar en Malta, nadie se va a perder porque vos vas para Roma. O sea, el propósito estaba bien claro de dónde venía. Uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es que no conocemos el propósito. Y a veces el propósito es el que nosotros tomamos, no el que Dios nos ha dado. Y lo perdemos luego de vista en medio de la turbulencia del mar. Dice que Pablo se levanta y ahí cuando todos estaban locos le dice, momento, esperen. Eran 252 personas, Pablo era el uno. Entonces él les habla a todos los demás y les dice, tranquilos, el ángel del Dios al que sirvo vino a hablar conmigo. Yo siempre tengo en mi corazón, en mi mente, que les dice anoche, pero no lo dice. Él vino a hablar conmigo y me dijo que no se va a perder ninguno. ¿Sabes? La primera lección que nosotros debemos de ver ahí, Pablo estaba en la presencia de Dios, en medio del naufragio. Dice, después del ayuno, dice, o sea, Pablo estaba ayunando y orando. Eso era vida de Pablo. Nosotros, ¿cuándo nos hubiéramos puesto a ayunar y a orar? Cuando ya la cosa se estaba hundiendo. Pablo se mantenía en oración. Pablo guió todo el proceso y aún cuando lo quisieron matar, no lo pudieron hacer porque la gracia de Dios estaba con él. Dijimos que Pablo era la sal. Era Pablo, era Lucas y era Aristarco, que eran los tres cristianos que iban en el buque. Ellos tres eran la diferencia. Ellos tres mantuvieron viva a toda la tripulación o a todos los que iban en el barco. Amén. Eso no se te olvide, el hecho que y dieron esperanza. Tranquilos, no se va a perder nadie. Cuando querían uno salir huyendo y dejarlos, les dijo, no se va ninguno, e hizo que el centurión le obedeciera. El liderazgo de Pablo fue increíble. Lo podemos ver como que Pablo les puso el dedo, pero yo creo que fue un liderazgo absoluto el que Pablo puso allí. Si ellos se van, nos morimos, que no se vayan. Y el centurión le hizo caso. Y luego los llama y les dice, bueno, tranquilos, se están hundiendo, lo acaban de tirar todo, pero les dice, coman. Y los sienta a todos y comen.
solo Dios a través de su Hijo. Pero todos pensaban, es que Pablo, perdóname, Pablo es lo máximo, pero es el ejemplo de la vida que cada uno de nosotros debe de llevar. Ese liderazgo lo debemos de buscar de corazón pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Viviéndolo día a día, teniendo esperanza todos los días. Pero al final hay un naufragio, ¡bum!, se deshace el barco y todo, pero todos vuelven, todos llegan a la playa. Y allí es donde vamos a encontrar ese pasaje de Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, Pablo, Aristarco y Lucas, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces empezamos a encontrar las lecciones de un naufragio. La primera es que la vida cristiana no es producto de las circunstancias que vives. La vida cristiana debe de ser constante en medio de cualquier circunstancia. Punto. Pablo así lo vivía. Dice que bajan allí a la playa y ¿qué encuentran? ¡Favor! Porque dice Pablo, nos trataron con no poca humanidad. O sea, la gente les dio amor, tuvo cuidado de ellos. Y mira quién era esta gente. No eran de la isla, no eran conocidos, iban romanos. Si los romanos no eran amados, pero encima iban prisioneros. No estoy seguro, no sé, no soy teólogo y no he entrado en esa profundidad. Si Pablo era el único prisionero, pero yo creo que no. Lucas y Aristarco iban como pasajeros acompañando a Pablo. Pero Pablo habla, los prisioneros, usa un plural, quiere decir que iban varios allí. No perdamos de vista que el ángel le dice a Pablo, tú debes ir a Roma, presentarte frente al emperador. O sea, había un propósito, nunca se perdió el propósito. Encontremos el propósito. Pablo lo tenía, él sabía que se tenía que presentar ante el emperador y por eso Pablo estaba claro. Esto me recuerda a una anécdota que yo no la viví ni la conozco, pero la escuché de una tercera boca y la da el pastor Harold Caballeros. Él comentaba que había un hombre de Dios, porque ya murió, un africano muy famoso, creo que Benson Idahosa se llamaba, y el hombre una vez venía en un avión y el avión empezó a temblar y en la turbulencia la gente se volvía loca y él venía leyendo y alguien se le acerca y le dice, oiga, usted no se aflige que nos vamos a caer, y él le dice, no nos vamos a caer, porque yo sé que Dios todavía tiene un plan para mí y no se ha cumplido, por lo tanto este avión no se va a caer. Yo estoy seguro que Dios no me va a dejar que yo me muera si no ha cumplido lo que quiere que yo haga. ¡Wow! Esa debe ser la certeza que nosotros debemos de tener. Perdóname. Y yo le pido a Dios que lo que te voy a decir me lo fortalezca en mi corazón cada día. No te aflijas. Si es necesario que nos presentemos ante el Señor en este tiempo y a causa de este COVID, entonces busquemos la manera de vivir en santidad y agradarle a Dios para que nuestra eternidad sea plena. Pero de lo contrario, solo recuerda el propósito y di, COVID no podés llevarme. Lo siento mucho, porque hay un propósito que yo voy a cumplir. Tú estás en el ministerio, tú vives en el ministerio, tú vas para adelante. Seguro que Dios, en su propósito no se ha cumplido. Amén. Pero volvamos al punto. Ellos llegan allí, los reciben muy bien, el favor de Dios. ¿Qué dice? A los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan. El naufragio les da favor y la gente sale y arma los ve mojados. Yo me imagino, no estoy seguro, pero yo entiendo que Malta es mucho más serpenteonal que nosotros. Yo creo que sí es serpenteonal la palabra. O sea, está más arriba y hay más frío cuando es invierno. Nosotros acá, el invierno, el verano pasamos con calor. Allá no, allá neva, etc. Iban saliendo del agua fría, mojados. Entonces la gente sale y les hace una fogata. Allí es lo primero, el favor. Nosotros vamos a salir de esta pandemia con el favor de Dios. Recuerda cómo salió el pueblo de Egipto. Después de que aquellos habían perdido a los primogénitos, habían sufrido todas las plagas, todavía salen ricos porque les dan todas sus joyas. Amén. ¿Sabes lo que pasa? Que nos olvidamos de esos acontecimientos, de esos testimonios del poder de Dios. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, es el mismo hoy, será el mismo eternamente. Eso dice su nombre. Jehová son las letras que forman su nombre. Jehová.
el mismo de ayer, el de hoy y el para siempre. Dios es eterno. Eso no se te debe de olvidar. Por eso yo insisto, cada vez que puedo en estos mensajes yo te digo, olvídate de que el Antiguo y Nuevo Testamento, eso rompe la bendición. Tú piensas en un libro formado de 66 libros, escrito por un montón de gente, pero inspirado por un solo Dios a través de un montón de años. No puede haber anterior y posterior, es solo uno en el nombre de Jesús. Volviendo, ellos encuentran ahí la gracia. A los que amamos a Dios, Pablo, Aristarco y Lucas, todas las cosas nos ayudan a bien. Ok, caímos, seguimos. ¿Sabes el problema? Y esto quiero que sí lo veamos. ¿Sabes cuál es el primer problema con el que nos encontramos? Es que esta palabra la invocamos en medio de una desgracia. Se murió mi hermano, mi esposo, ay, a los que amamos, ay, no encuentro eso. ¿Por qué? Porque estamos reaccionarios. Pablo era propositivo, nunca fue reaccionario. Cuando nosotros amamos a Dios, todas las cosas, día a día. Entonces Pablo lo sabía. Se hunde el barco, el naufragio, llegan allí y lo reciben de una manera especial. Y entonces vemos que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito. Había un propósito. Dios no iba a poner a Pablo en desgracia. Si había un propósito y las cosas iban a actuar. Estaba sufriendo, por supuesto. Y no dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Es que el propósito era para que fuera a sufrir de Roma. Sí, pero su mayor propósito era llegar y dar testimonio, sembrar la semilla para lo que después sucedió en el resto de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Dios lo hizo en el nombre de Jesús. Pero mira, el siguiente paso dice que armaron una fogata y Pablo era increíble. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ahí sentado. Pablo se levantó y fue a agarrar leña. Y agarra un chiribisco y se le prende una serpiente y lo muerde. Mira, allí se cumple la señal. Y estas señales seguirán a los que ni crean. En sus manos los morderán serpientes y no les hará daño alguno. Ahora bien, las señales te siguen. ¿Qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio? Amén. Y estas señales les seguirán. ¿Qué dice el Señor Jesús? Estas señales les seguirán. Entonces, ¿sabes un problema? A veces andamos queriendo provocar las señales. A donde yo voy a ir a orar, güey. Yo no estoy en contra. Hay mucha gente que los milagros la siguen. Pero en este caso, yo estaba oyendo hace poco ese testimonio de un hombre en los Estados Unidos, no sé si fue en Texas, era de esos muy acelerados, y dijo, yo hice un culto y llevó unas culebras, y dijo, les voy a demostrar que la palabra de Dios es fiel, y que voy a agarrar a la serpiente, y la serpiente lo mordió, porque él quería demostrar esa palabra. La serpiente lo mordió y el hombre se murió en el púlpito, ahí en la tarima. ¿Por qué? Porque las señales no son para payasear. Las señales no son para que nosotros demostremos nada. El que usa las señales es nuestro Señor Jesucristo, en las manos del Espíritu Santo. Y entonces la señal lo siguió. Él no estaba buscando demostrar nada. Si tú te das cuenta y lees el pasaje, Pablo no estaba provocando nada. Él estaba siendo diligente. Él estaba recibiendo esa amistad que le estaban dando. A él lo estaban tratando muy bien sus anfitriones. Entonces la ayuda. La culebra, la serpiente, la víbora, como tú le quieras decir, lo muerde. Eso fue diferente a que él buscara una ayuda y lo mordiera. Cuando la serpiente, él se la sacude, porque él sabía, estaba seguro de que eso lo había dictado Jesús. Amén. Es que no puedes ir ahí esperando, no, tú ve con la certeza de que la dificultad que se te presente, Jesús ya la venció en su santo y bendito nombre. Amén. Pablo lo muerde la serpiente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos volvemos locos. ¡Ah! ¡Ay, ay! Y entonces ahí perdemos. Pablo vivía la fe en un plano diferente. Él lo vivía todos los días. Amén.
Él oró, él comió, lo mismo que hacía siempre. Él ayunó, el ángel vino, el ángel le habló. Él dijo, pues entonces así se va a hacer. ¿Por qué? Porque hay algo más allá. Tú piensas que más allá de esto hay algo bueno para ti. Entonces lo primero, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Aunque los muerdan las serpientes, no llegarán a ustedes. Amén. ¿Qué pasó allí? Dios utilizó esa mordedura de serpiente, esa señal. Es que la señal de que la serpiente, de que el alacrán, que el escorpión te muerda, no es para dar a entender nada más que llevar a cabo el propósito de Dios, que Jesús sea glorificado y que lo conozcan. ¿Sabes qué pasó allí? El corazón de esa gente se quedó dispuesto. Tanto que dice que lo llamaron Dios. Este es un Dios. Pablo no vemos ahí que se ha puesto a decir, no, tranquilos. Pero sabes una cosa, abrió los ojos y creó expectativa. ¿Pero quién lo hizo? El Espíritu Santo. Tú tienes que estar tranquilo. En la adversidad, Dios va a enviar algo para glorificarse. Cuidado, que no venga de ti, que no se apropie de tu corazón ni de tu voluntad. Amén. La serpiente lo mordió, Pablo no hizo alarde, la tiró al fuego, la quemó y hizo la base de lo que venía. Amén. Entonces dice que al siguiente día, el dueño del lugar, el gobernador, los mandó a llamar porque él de plano estaba invernando cerca de esa playa. Es que no lo dice todo, pero lo tenés que inferir. ¿Por qué los debería mandar? Porque le han de haber ido a decir, ahí hay un hombre que ha de ser un Dios porque lo mordió una serpiente. Tráiganlos, que vengan a mi casa, que se hospeden con nosotros. Tampoco dice que fue a todos. Lucas dice, nos hospedó. No dice a los 252, lo más seguro que fuera a ellos tres y a los soldados romanos. Pero ¿cuál fue el motivo? De plano el gobernador dijo, quiero conocer a ese cuate, a ese Dios que ustedes dicen. Les abrió la puerta, los trató con cariño, les dio un lugar diferente en el nombre de Jesús. Y estando allí esos 3 días que pasaron con él, se dieron cuenta, amén, que el papá del hombre estaba enfermo. Y entonces imagínate tú, ¿cómo podemos poner ahorita el ejemplo de Pablo como esclavo y encima como prisionero? Y está ahí con el presidente del país, de la isla. ¿Cómo le puede dar lugar y luego confiarle la salud de su papá? Porque le contaron lo que había sucedido. Amén, por eso te dije, la mordedura de la serpiente, la señal es para dar a conocer a Cristo. Los milagros y las señales, hermano mío, no es para que nosotros tengamos notoriedad. Amén. Y con esto no voy contra nadie. Las señales y los milagros son para que la gente conozca a Cristo, que Cristo existe y es poderoso. Dios quería hacer una gran cosa. Cayeron en el naufragio y llegaron ahí. Ya vimos nosotros que no era el propósito de Dios que fueran ahí específicamente. Si no, no les hubiera dicho que no salieran. No lo hubiera advertido. Pero ya estando ahí, aprovechemos. Pues. Dios a todo le saca algo bueno si confiamos en Él. Lo que te quiero decir primero es, la vida de Pablo era constante. Él no vivía pensando, Dios va a hacer un milagro. Él sabía que su vida era sobrenatural. Él sabía que su vida era sobrenatural. Tembló, hermanos. Él sabía que su vida era sobrenatural en el nombre de Jesús. Entonces él iba dando pasos. Los pasos de Pablo eran confiados en la sobrenaturalidad de Dios. No andaba, a veces nosotros cometemos pensando, Dios, tú solo camina en fe, esperando y creyendo, y Dios se va a glorificar. Y entonces dice que, ¿qué pasó? Pablo llegó, oró por el papá y le puso las manos. Esto me llama a mí la atención. Esta es una elucubración del pastor Malcolm, pero aprendamos algo. La palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y a veces nosotros vamos ahí y agarramos. Esto es como la ley. La ley dice algo, pero siempre hay un reglamento que la extiende, que la especifica. No sé si la extiende, la especifica.
nos dice, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero Pablo lleva un proceso diferente. Pablo dice, oró por el enfermo y después le puso las manos. Me gusta eso. A veces nosotros, ore por mí y vamos, le ponemos la manota primero, ¿verdad? ¿Por qué no oramos? Le pedimos al Padre que lo haga, porque el poner las manos cuando lo hacemos inmediatamente y así en esa voluntariedad que usamos, tal vez lo único que vamos a conocer es que somos nosotros los que lo hacemos. Y no es eso lo que debe de ser. Se debe dar a entender que oramos pidiendo que lo haga. Imponemos las manos para demostrar la forma en que lo va a hacer. Cómo nos usa. No porque seamos buenos, somos vasos de barro. Pero Él lo hace. Y el hombre se sana. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Lo mismo que hablamos hace unas semanas. La gente viene como loca buscando. Pero tú crees que Pablo solo dijo, Señor, está enfermo, Señor, sana. Le compartió de Jesús. Y el hombre creyó. Y después de que creyó, fue sanado. La gente luego cree, Malta es una isla relativamente, no es un tamaño pequeño. La gente vino de lejos a buscar. ¿Por qué? Con fe en lo que estaba sucediendo. Y no cabe duda que Pablo, antes de empezar a orar por los enfermos y sanarlos, les dijo quién lo hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía. Esa es la clave. ¿Sabes por qué muchos a veces no encontramos consuelo a nuestra enfermedad o sanidad? Porque no hemos creído primero. Si yo te lo dije aquel día y lo reitero aquí. Si a ti te piden que vayas a orar por alguien, compártele el evangelio. Compártele el evangelio. Compártele a Jesús, invítalo a que lo reconozca como su Dios. Y en ese momento ora por la sanidad. A veces nosotros solo oramos por cualquier persona, la gente ni siquiera quiere saber de Jesús, solo quiere que sea sanado, no va a pasar nada. Incluso nosotros mismos a veces estamos esperando la sanidad, pero no estamos queriendo entregar nuestra vida al Señor. Yo estoy seguro que el propósito de Dios al final en esa isla era evangelizar. Te aseguro que se levantó un gran avivamiento, del cual no tenemos noticias ahorita, más en la Biblia, pero seguro que se levantó un gran avivamiento. Amén. Se levantó ese avivamiento grande porque el Señor se manifestó, porque Pablo fue obediente. ¿Y sabes en qué terminó esto? En que encontraron otro barco y se fueron para Roma. Pero dice que la gente estaba tan agradecida que les trajo todo lo que necesitaban para el viaje. Yo te aseguro que para el nuevo barco le equiparon su camarote a Pablo y a Lucas y a Aristarco les equiparon el camarote de la manera más cómoda. Les dieron la mejor comida, les dieron ropa, les dieron joyas, les dieron de todo. Pablo y aquellos llevaban la provisión porque les venía un ministerio como de 2 años en los cuales Pablo estuvo prisionero predicando en Roma y tenía que, a pesar de que tenía anfitriones que lo querían, yo estoy seguro que Pablo de ahí llevó la provisión, se provisionó. O sea, al final, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito del cual fuimos llamados. Amén. ¿Cuáles son las lecciones que encontramos? La vida cristiana no es reactiva. No podemos vivir reaccionando. Nuestra vida debe ser desde el primer momento en que abrimos los ojos, darle la gloria a Dios y vivir en milagros. No estar pensando qué va a pasar el día de hoy. Señor, por favor, haz un milagro. Él va a hacer el milagro que tú necesitas porque tú te mantienes allí. La vida del cristiano es una oración constante, es una entrega constante, es conocer la palabra constantemente, es vivirla constantemente. Otra lección, las señales y los milagros no los llevas tú, te alcanzan y te alcanzan con un propósito, que des testimonio del Cristo de la gloria, del Dios viviente. No te han alcanzado tal vez porque tú los estás tratando de provocar. No, hombre, tú acércate, tú ve, y cuando sea necesario, esas señales estarán contigo.
Amén. Y eso, las señales se vuelven tu modo de vida. Las señales son nuestro modo de vida. ¿Te mordió la serpiente? No te hace daño. Amén. El barco naufraga, te esperan con fuego en la costa. Estás ahí, te muerde la serpiente, impactas, el Señor impacta a la gente, te invitan a la casa de verano del gobernador. Imagínate eso. Y luego de eso te dan la oportunidad para que des testimonio de la gloria de Dios. Ningún enfermo seguro fue sanado sin antes haber creído en Cristo y haberlo confesado y haberse convertido. Seguro esa conversión fue maravillosa. Amén. El propósito, en medio de ese naufragio, nuestro bote ha pegado contra todas las paredes, contra todas las piedras, las corrientes dobles. Sí, tú tienes que tener, y yo tenemos que tener fe, que de esta los hijos de Dios vamos a vivir victoriosos. ¿Por qué? Porque nos falta que hacer, hombre. Porque ya ahorita deberíamos de estar dando testimonio de que todo lo que ha pasado es para la gloria de Dios. No estar nosotros, los hijos de Dios, ¡ay, se va a morir la gente! Que nadie salga, que no va. No te metas en eso, solo sigue viviendo a plenitud, glorificando al Padre, dando testimonio. Que de tu boca la única palabra que salga es: esa enfermedad no me va a tocar porque Cristo me guarda, la sangre de Cristo tiene poder, y si llega a tocarme no va a tener derecho a matarme. Y si en dado caso sucediera es porque Dios me está llamando. Confía, no le abras la puerta al temor. No le abras la puerta al temor. Y confía en que falta que hacer. Tú tal vez no has evangelizado, no has dado testimonio, no has hecho las cosas para las cuales fuiste comisionado. A eso te estaban. Hermano, es que me dieron una palabra que iba a ser millonario. A mí también me la dieron y no he sido millonario todavía. Pero seguro que no es ese el propósito de Dios. ¿Sabes cuándo van a llegar los millones a tu vida? Cuando se necesite que des a conocer la gloria de Dios a través del dinero. Pero mientras tanto, tienes que evangelizar, tienes que predicar, tienes que ir a orar por los enfermos a donde vayas, tienes que compartir la palabra de Dios, tienes que darle la gloria al Señor, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. No vivamos más, por favor, una vida de reacción. Vivamos una vida de acción, provoquemos la acción, confiados en el Evangelio, confiados en Jesús, confiados en su palabra y su poder. Amén. Ese es el propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué bonito hasta ahí va. Entonces, cuando alguien se murió, sí, es que de plano se murió mi tío, porque... No, hombre. A los que aman a Dios todas, es todas ya ahorita. Todo lo que vivís, el calor, el frío, la lluvia, el agua, el traslado de casa, el traslado de empleo, incluso cuando te toca vivir ese momento de que posiblemente te despidieron, te bajaron el sueldo, te suspendieron, tú sigue creyendo. No esa cosa específica, todas las cosas te ayudan a bien. Amén. Conforme al propósito para el cual fuiste llamado. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Mi hija se estresa, mi hija trabaja de productora de televisión y en los últimos tiempos ha estado muy estresada por un montón de cosas. La semana pasada estuve en una vorágine de decisiones, de situaciones que se le venían. Nadie sabe, después ves un programa de televisión, un partido de fútbol y no sabes todo lo que pasó atrás. Se estresó tanto que al final se enfermó. El siguiente día de que todo pasó, él se levantó de madrugada y papá, me siento mal, llorando, me la llevé al doctor, la trajimos, todavía se sentía mal. El siguiente día, en las horas de la noche, la llevamos al doctor de nuevo y la estuvimos llevando 3 días. Pero sabes una cosa, si le ves la cara y le escuchas ahorita y escuchas a la mujer de la semana pasada, es diferente. Todas las cosas te ayudan a bien. Otra tiene paz, se desestresó, se limpió su organismo, está muy bien. Primero Dios, ahorita ya mañana va corriendo de nuevo a su vorágine, pero va restablecida. O sea, hasta esa enfermedad la sacó de esa situación que la estaba atormentando. Y así nos pasa a todos. Pero tenemos que
Óyeme esto, vivir la vida en plenitud, pero también vivirla pensando. No reaccionemos. Por eso yo te decía el jueves, me llama la atención que cometemos el error. Póngase la armadura de Dios. ¿Cuándo se la quitó? Quiere decir que nos la quitamos en las noches. Un guerrero no se quita la armadura. Ayer creo que era una película la que yo veía. El hombre, después de 20 días de estar en la pelea, dice, bueno, después de la victoria y todo, dice, llegamos y ahora hay que bañarse. 20 días en la guerra. No se la quitaba todos los días. La armadura estuvo en él siempre. ¿A qué huele un guerrero? Huele a victoria, pero no creas que victoria es Victoria Secret o Victoria Príncipe, no sé cuál es la cosa. El olor a victoria es ese fuego, ese sudor, esa enjundia, como aquel hombre de David, aquel valiente de David que la espada de tanta sangre se le pegó en la mano y no la podía soltar. ¿Cómo podía oler esa sangre en la mano de ese? Pero esa es la victoria. Nosotros nos quitamos la armadura de Dios para perfumarnos, echarnos desodorante y volvernos a poner. Cuidado con eso. Amén. Nuestra vida debe ser constante, no reaccionaria. Debemos de ser propositivos, proactivos, accionarios, accionadores, accionarios. Es que a veces uso palabras que yo creo que yo las invento. Está como cuando andamos sanitizando a la gente. La palabra ni existe, pero todos la decimos. Yo invento palabras también. Entonces, el mensaje de hoy es, Dios tiene todo en control y tiene un propósito. Conozcamos el propósito de Dios. Esta es una de las partes difíciles, porque no nos gusta, porque queremos que el propósito de Dios sea nuestro propósito. ¿Tú crees que Pablo deseaba así ardientemente ir a Roma, que le quitaran la cabeza, que lo tuvieran prisionero? Posiblemente que lo torturaran o que estuvieran en esas mazmorras 3 pisos bajo tierra. A veces nosotros estamos pidiendo que el propósito de Dios sea que le prediquemos a miles, yo lo vivo todos los días. Yo veo a mis hermanos que predican por estas redes y algunos tienen audiencias gigantescas y les va muy bien. Y no te digo que humanamente uno no voltea a ver, pero de ahí hoy estaba hablando con Dios y sentí en mi corazón, Señor, pues si tu propósito es que yo le lleve la palabra a uno y que ese uno la reciba y su vida cambie, gloria a Dios. Y si un día me vas a llevar delante de muchos y de miles, gloria a Dios. Pero lo más importante es que yo esté concentrado en ti. ¡Wow! Me dio una gran lección el Señor. Y si hoy tú me estás escuchando, con eso yo creo que estamos en el propósito de Dios. Y si tú mañana, cuando estés delante de algo, te vas a acordar de algo que Dios te habló a través de mí hoy, maravilloso. Pero yo no voy a ceder ni voy a cejar, me voy a mantener. Aunque a veces hay adversidad, no me voy a salir de aquí en el nombre de Jesús. Aunque a veces dan ganas de bajar, quitarse la armadura, no lo voy a hacer. Y quiero aprender todos los días a vivir de esa manera, a vivir como vivía Pablo. Es que eso es maravilloso. Es que era Pablo, no era Saulo el asesino. ¿Cuál diferencia hay? La fe, la escogencia, ¿no? Es la misma. Creamos y es el mismo Dios. Así que yo te voy a invitar esta mañana en el nombre de Jesús. Yo espero que el mensaje haya llegado a ti, que las lecciones del naufragio sean, ¿sabes una cosa? Ningún naufragio debe ser tan fuerte para que nosotros nos salgamos de ahí victoriosos dándole la gloria al Señor. Y al decirte naufragio puede ser tu fracaso. Piénsalo. Naufragio es fracaso, las lecciones son de victoria en Cristo Jesús. Vamos, levántate, levantémonos porque hay algo más que nos espera y el propósito de Dios es grande. No busquemos la razón de lo que pasó después de que sucedió. Busquemos el propósito antes de que suceda y cómo eso nos va a edificar. Cómo la serpiente lo mordió y no le pasó nada, cómo llegó vivo, cómo aprovechó todo el momento, cómo generó ese gran avivamiento y cómo salió enriquecido de ese lugar para llegar a Roma. Así que
Si tú estás allí, yo te voy a decir, eso solo lo puede hacer Jesús. Él dejó a su Espíritu Santo para que nos guiara a toda justicia y toda verdad. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Y en este tiempo, el que está con nosotros se llama Espíritu Santo. Si tú lamentablemente estás allí en una religión con la equivocación de que estás sirviendo al único Dios verdadero a través de muchos, no lo estás. Este es el tiempo de que pongas tus ojos en Jesús y dejes que el Espíritu Santo te guíe. Ahora bien, ¿cómo te va a guiar el Espíritu Santo? Solo cuando abras tu corazón, recibas a Jesús y te dispongas a cambiar de vida y obedecerle. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Solo arrepiéntete delante del Señor de la vida que has llevado. Solo deja atrás esa vida y disponte a seguirle, guiado por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Amén. Guiada por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo se hace? Dice Pablo, si crees en tu corazón que Jesús es Dios y que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, que murió por ti, y luego lo confiesas con tu boca, serás salvo. Eso tienes que hacer. Creer es creer. Es renunciar, es creer que a Él no le gusta tu adulterio, ni le gusta tu fornicación, ni le gusta el alcoholismo, ni le gusta la mentira, ni le gusta el robo. No le gusta tu avaricia, ni le gusta tu pedantería, ni le gusta tu altivez. Él te ama humilde, dejando que Él te guíe. Que pongas tus ojos en Él, que creas en Él. Que tu fe no sea cuando necesitas un carro, que tu fe sea que Dios puede hacer todo en todo momento. Si tú necesitas a Jesús hoy, yo te puedo guiar en una oración. La oración no te salva. Lo que te salva es lo que tú dispongas en tu corazón. Y si tú dices, pero hermano, yo estaba en la iglesia, yo ya recibí al Señor, soy bautizado, qué bueno, pero ¿cómo estás ahorita? Estás de la mano del Señor, estás creyéndole a Dios, estás obedeciéndole al Señor. Bueno, no lo estás haciendo, no hay culpa sobre ti, solo ven y regresa a casa. Dile conmigo, Señor Jesús, hoy me doy cuenta a través de la palabra que he recibido que tú me amas y me das una segunda oportunidad y que la vida que he llevado no te agrada. A pesar de que yo te conocí y tú me enseñaste tu rostro, me aparté. O dile, nunca he venido a ti, no te he conocido, te seguía por medios extraños, siguiendo corrientes extrañas o personajes que no son de tu agrado. Pero hoy, arrepentido, me arrepiento de haber vivido esa vida. Hubiera querido venir antes, pero aquí estoy arrepentido, pidiéndote perdón. Pídele perdón y pídele que te cubra con su sangre. La sangre de Cristo tiene poder y te abre la brecha para que puedas entrar confiadamente al trono de la gracia. Y Jehová el Padre te está esperando para que hables con Él. El Espíritu Santo llevará tus oraciones directamente al corazón del Padre y te va a responder. Y dile, regálame tu Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, ven a vivir en mí. Y Él irá a vivir en ti. ¿Y para qué dijo Jesús que Él estaba aquí? Para guiarte a toda justicia y a toda verdad. Amén. Eres salvo. Ahora empieza a caminar esa salvación. Se te abrió la puerta de la salvación, no te bajes de ese camino, el camino de santidad. Y no te preocupes, que no estoy preparado, no te preocupes. Amén. Porque por muy torpe que fuera el que vaya caminando sobre él, no se perderá, dice la palabra de Dios con el profeta Isaías. Amén. Así que, qué bueno, qué bendición. Y luego de eso, hoy hay señales que Dios quiere hacer, hay milagros que Dios quiere hacer. Si tú estás enfermo y necesitas un milagro, si es necesario que para conocerlo veas la mano de Dios o que tu familia vea cómo Dios actúa en ti, cierra tus ojos. Cree conmigo, pon tus manos allí en la computadora, en el teléfono, no sé dónde me estás viendo. Pon tu mano y cree en esta palabra. Por la llaga de Cristo fuiste sanado y curado. Toda enfermedad quedó clavada en la cruz. Tus pecados quedaron en la cruz. Y Él te puede sanar el día de hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Dice, dile. El Señor te pregunta hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Dile, sáname de la obesidad, sáname de la diabetes, sáname de la hipertensión, sáname. Díselo, quiero ser sano. Yo solo voy a orar por ti, no puedo poner mi mano, pero sé que el Espíritu Santo está tocando. Padre, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tu poder sanador toque ahí al hermano, a la hermana,
que ha dispuesto su corazón y ha puesto su necesidad. Aquel que dijo, yo quiero ser sano, reciba ahora ese poder, Señor. Que no haya duda en su corazón. Tócalo, Señor. Toca esos músculos, esos nervios, Señor, esas fibras, esas células se ordenen a la palabra de Dios y ese páncreas funcione, Señor. Ese tumor sea deshecho, Señor, y salga de su cuerpo en el nombre de Jesús. Haya sanidad, Padre, que esa circulación sanguínea se alinee, esa tensión se alinee a tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, quita ese dolor. Yo sé que tú eres fiel y poderoso para quitar ese dolor de la cabeza de mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor. Padre, y también dice tu palabra que tú viniste a libertar a los cautivos. Sé que allá del otro lado hay gente que se siente prisionera, Señor, de la tristeza, del dolor, de la amargura, del abuso. Alguien fue abusado de niño, abusada de niño y no ha podido perdonar. Hoy yo oro, clamo para que el toque del Señor abra la puerta para el perdón y pueda ser libre. El Señor vino a abrir la cárcel de los cautivos. Hoy es el día que terminó tu cautividad. Solo créelo y sal de esa cautividad del temor, sal de esa cautividad del odio. Tú que no te podías reír con paz, que no puedes amar. Hoy es tu día para que ames. Hoy es tu día para que perdones a tus padres y puedas ser libre y servir a Cristo y vivir la vida a plenitud que Él pagó por ti. Porque la obra del enemigo fue destruida cuando apareció Jesús. Para eso vino Jesús y apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras de Satanás. Toda esa amargura, odio, rencor, altivez, todo eso que el diablo trajo a tu vida, Jesús lo destruyó. Créelo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé que has actuado. Si tú recibiste un toque de Dios, da testimonio de su gloria. Cuéntale al mundo que hay un Dios poderoso que te liberó. Se llama Jesús. Y si tú hiciste la oración de fe, si tú creíste y no estabas en una iglesia, vente con nosotros al aposento alto en San Miguel Petapa. Si tú estás yendo a una iglesia, mantente firme ahí con tu ayuda a tu pastor y trabaja en tu iglesia. Si tú ya eras del aposento alto, no te salgas de ahí. Si tú necesitas ir a una iglesia, vente. Necesitamos nosotros obreros porque la mies es mucha y el trabajo es grande en el nombre de Jesús. Gracias a todos. Mi nombre es Malcolm Morales. Yo soy el pastor del aposento alto. En mi ministerio es el Shaddai San Miguel Petapa. Estamos para servirte. La iglesia ahí está frente a Monolita en el tercer nivel. Cuando pases por ahí, ve hacia arriba y verás la iglesia. Pero hoy estamos acá. Nos volvemos a ver mañana a las 5:30 de la mañana orando. El martes en el discipulado y tenemos nuestro servicio el próximo jueves. Y algunas otras cosas que queremos implementar. Y si necesitas apoyo, pídelo. Envíanos tus peticiones de oración que estamos para servirte. Amén. Dios los bendiga, los amo mucho y los espero a la próxima. Adiós.